asistentes a ponerse de pie para recibir a nuestras autoridades con un fuerte aplauso. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf de la Escuela Judicial del Estado de México, con motivo del Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global. Preside este evento el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Asimismo, nos acompaña en este evento el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, magistrado Gerardo Becker Ania. La secretaria de la Contraloría del Estado de México, licenciada Hilda Salazar Gil. El subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, doctor Carlos Fernando Matute González. El consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega. Agradecemos la presencia de los consejeros de la Judicatura del Estado de México, titulares de organismos autónomos, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, comunidad universitaria, integrantes de barras y asociaciones de abogadas y abogados, público en general y a quienes siguen la transmisión de este evento en las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la voz al doctor Carlos Fernando Matute González, quien brindará la exposición de motivos de este Congreso. Por obvio de tiempo no me refiero al presidium y les agradezco su presencia y reproduzco lo que ya se dijo de ellos. Pero sí tengo que agradecer especialmente al presidente del tribunal, el doctor Sodi Cuéllar, por esta bonomía, por esa generosidad de ofrecernos este espacio y todas las facilidades para poder llevar a cabo este Congreso de Derecho Administrativo Global. También, evidentemente, al director de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor general Jaime López, al director del Centro de Investigaciones Jurídicas, el doctor Juan Carlos Abreu, y agradecer, por supuesto, la presencia integrante del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Fiscal de la Federación, y la presencia, evidentemente, de magistrados, consejeros y jueces del Poder Judicial de la Federación, así como del subprocurador fiscal de la Federación. El derecho administrativo surge como una disciplina jurídica en el siglo XIX, y el hecho jurídico fundacional es la sentencia Blanco de 1873, emitida por el Consejo de Estado, y relacionada con el servicio público, que atribuyó la responsabilidad a un accidente. Lo importante de esta sentencia es que después se integra a un manual de jurisprudencia
como que le están llevando a cabo aquí en el Estado de México, llamado el Gaja, y se le da la importancia como una sentencia fundacional del derecho administrativo, donde lo importante es la solidaridad humana. La diferencia entre el derecho común y el derecho administrativo a partir de dos elementos: la protección de la persona humana y la solidaridad, que después León Duguid divulga como el elemento esencial de la expansión del Estado benefactor intervencionista. Y esto marca una nueva era. Y con esto, el derecho común se colmó de cláusulas derogatorias de la autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa en los fines del siglo XX? Otro cambio de era. El principio de solidaridad que se impuso al egoísmo individual y que fue la idea promotora del desarrollo humano, se debe matizar. ¿Por qué? Porque este principio de solidaridad fue atrapado por estados, por gobiernos, que se consideran que son los únicos que tienen que determinar cuál es el contenido del interés público. Y la persona humana pasó en segundo plano. La rigidez formal del principio de legalidad debe equilibrarse con la responsabilidad estatal de propiciar bienestar social con base en la eficiencia, la eficacia, la productividad, la competitividad, la confianza y el combate a la corrupción. Y los jueces son quienes determinan ahora, como última instancia, cuál es el alcance del interés público cuando los derechos de las minorías o de los individuos son afectados por la mayoría política coyuntural. En el primer cuarto del siglo XXI, la quiebra del Estado benefactor y del intervencionismo son los elementos políticos, la realidad con la que hablaba don Jaime hace rato, política, económica, que da lugar a la necesidad de establecer un nuevo orden jurídico basado en el gobierno abierto y la gobernanza democrática. En este sentido, el derecho administrativo contemporáneo tiene tres ejes: la persona como centro de acción pública y los derechos humanos, que es el Estado garante; la gobernanza democrática y pluralidad de actores estatales, que es el Estado de las autonomías; y finalmente la multiplicación de los ordenamientos jurídicos, y lo marco, la multiplicación de los ordenamientos jurídicos más allá de lo nacional en dos sentidos: global regional y subnacional local, y vamos a llamarle Estado regulador. Entonces, tan equivocado está quien pretende desde una economía internacional imponer un orden jurídico como quien pretende dentro de una federación imponer un orden nacional. Hay que reconocer la parte fundamental del regionalismo y lo local. En este último eje del Estado regional, es lo que, del Estado regulador, es lo que nos permite distinguir una formación jurídica distinta al derecho administrativo doméstico, que se desarrolló como una reacción a la necesidad de dar un orden y sentido estructurado a la intensificación de los procesos de globalización política y económica. En términos reales, que estos espacios no regulados, cooptados por estados hegemónicos o por grupos de empresarios o privados, sean mejor regulados para efectos de que haya justicia. Porque esperar que un gobierno no va siempre a buscar su provecho político, o un empresario no va a buscar siempre su utilidad, es ingenuo. Y en este sentido nos tenemos que organizar como juristas para efectos de empezar a establecer límites a estos poderes políticos jurídicos y a estos poderes políticos fácticos que empiezan a invadir este derecho internacional. Y entonces, en el siglo XXI, recuperamos esta idea fundacional de la sentencia Blanco. ¿Cómo protegemos a la persona humana de las grandes organizaciones, no solamente las públicas, sino también de aquellos particulares o privadas que gestionan lo público, que aparentemente son privadas, pero que tienen más público de lo que uno pudiera considerar o de lo que quien controla estas instituciones quisiera reconocer? Y aquí es donde es importante que estemos en la Escuela Judicial del Estado de México revisando desde el punto de vista jurisdiccional
cómo tenemos que establecer límites a estos poderes fácticos. Y por eso se va a desarrollar este Congreso Internacional de Derecho Administrativo con la presencia de personas juzgadoras del Estado de México, los presidentes de sus tribunales, las autoridades políticas competentes en materia de aplicación de derecho y la gestión pública, como la secretaria de la Contraloría que nos acompaña, y también académicos, investigadores, juristas, administradores públicos, y con la participación de 21 expositores, 9 moderadores y 6 coordinadores de mesa extranjeros y nacionales, que nos reunimos con un objetivo básico: analizar la vinculación del derecho administrativo de los estados y la gobernanza global en un contexto de pluralismo jurídico, de complejidad social, económica, política y tecnológica. En el micrositio del Congreso, cuya identificación está al ingreso de este auditorio que ustedes ya consultaron, está el programa. Les recomiendo que lo vean. Tenemos expositores de talla mundial. Ya mencioné a Jaime Rodríguez Arana, Jaime Orlando Santofimio, Íñigo del Guayo, Andri Mantilla y otros. No sigo y no quiero omitir nombres, pero realmente Luis José Béjar, mexicano, administrativista excepcional, Miguel Alejandro López Olvera, de excepcional gestación dentro del derecho, de este nuevo derecho. ¿Y por qué este Congreso? Hace unos 6 años iniciamos un proyecto llamado La transformación del derecho administrativo, considerando que en los últimos 40 años vivimos algo totalmente distinto a lo que se vivía en el Estado, en el caso mexicano, autoritario, benefactor de partido hegemónico de los años 60, 70 y 80. Y entonces, para poder entender lo que está pasando en este cambio del mundo, pues creemos que tenemos que preguntarnos qué es el derecho administrativo global, en qué se distingue del derecho público internacional o del derecho comparado, cómo se protegen los derechos humanos y garantizan una raigambre democrática en esta rama jurídica, y cuál es el impacto en el desarrollo tecnológico, la salud, la energía, la infraestructura y la calidad, la justicia y sobre todo los medios alternativos de solución de conflictos. En este sentido, los participantes podrán identificar las fuentes del ordenamiento jurídico global o doméstico aplicables en las materias que impactan en la aplicación del derecho de la justicia local. Reflexionarán sobre la importancia del soft law vinculado con el paradigma de los derechos humanos. Ahorita platicamos también la cantidad de normas oficiales que hay que vienen de este proceso de incorporación del derecho administrativo global, y cómo se deben aplicar en los poderes judiciales estatales. Identificar las relaciones jurídicas complejas que se involucran en materias de competencia jurisdiccional en el Estado de México y conocer la normativa aplicable de índole global en materias concurrentes con la Federación. No dejo de manifestar la importancia que sea en sede judicial, porque tiene 2 dimensiones importantísimas la autonomía que implica el derecho administrativo global. Primero, la independencia de los poderes frente la independencia del poder judicial frente a los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, y con respecto a los actores políticos y económicos. Esa es parte esencial del derecho administrativo global, la autonomía. Y el segundo elemento, la objetividad y la excelencia frente a la justicia federal, que es la que revisa la resolución de los tribunales locales vía juicio de amparo. En la medida que se cumpla con esta efectiva realización de la autonomía con independencia e imparcialidad, la intervención de los juzgados federales es menor. Finalmente, en este sentido, este Congreso tiene como propósito principal el impulso en México de un nuevo campo de investigación, de un enfoque del derecho donde la persona, la autonomía, la gobernanza democrática y el respeto en los poderes
debe ser el elemento fundamental para el análisis del orden jurídico interno y todo lo que nos viene de parte de soft law, principios y reglas de referencia de este nuevo derecho administrativo global. Y hay que señalar que las reflexiones sobre el derecho administrativo global no son puramente academicistas. Estas son compartidos por los actores estatales y no estatales, globales y domésticos. Antes de entrar a esta asamblea, a esta sesión amplia, platicamos de la importancia que tiene, por ejemplo, para la justicia cotidiana, una buena protocolos en la parte de conciliación, en la parte de mediación. Y esto viene de experiencias internacionales que se van incorporando paulatinamente en el derecho doméstico. Y algo muy importante, hay vacíos que se han creado en nuestra realidad política y económica, en la que estamos obligados a resolver como abogados, como especialistas, para evitar que haya injusticia y la desigualdad social aumente. Agradezco nuevamente al presidente del tribunal, el doctor Ricardo Sodi Cuéllar, al tribunal en su conjunto, que nos haya apoyado a crear este espacio de reflexión a favor de la mayor autonomía de los jueces y la protección de las personas. En la medida que se fortalezca la autonomía de los órganos jurisdiccionales y se ponga en el centro de la acción pública a la persona, seguramente haremos un mejor derecho doméstico con base en el derecho administrativo global. Muchas gracias. En estos momentos se llevará a cabo el mensaje de bienvenida y la declaratoria inaugural del Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Muy buenos días. Hace algunos años, un querido amigo mío, destacado académico, que se encuentra aquí presente, me dijo: Ricardo, tú no puedes aguantar la tentación de que alguien aviente un guante académico y tú lo quieras recoger. Me lo dijo mi querido amigo Alejandro Romero Gudiño, que está aquí acompañándonos, y que pues tiene razón. No puedo resistirme a abrir espacios académicos, a empujar las fronteras del conocimiento del derecho, sobre todo ante temas tan destacados como el que hoy nos proponen el doctor Juan Carlos Abreu y Abreu y el doctor Carlos Matute González al organizar este extraordinario foro, Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global. De entrada nos plantea una serie de reflexiones. ¿Qué es el derecho administrativo global? ¿Puede haber un derecho administrativo global? Pues es lo que se va a dilucidar precisamente en estos días de reflexión desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, trayendo a congresistas nacionales y extranjeros, sobre todo de gran calidad. Es lo que los distingue a todos, no su origen, sino su gran calidad. Se ha construido este proyecto desde hace pues muchos meses, quizá un año. Ha sido un proyecto largamente preparado, cuidadosamente preparado, y por eso felicito mucho a sus organizadores, al doctor Abreu, que es el director del Instituto de Investigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, y al doctor Matute. Tenemos una inscripción importante, 751 personas inscritas. Ha llamado mucho la atención este proyecto, y sin duda, frente a una globalización de todos los fenómenos sociales, económicos y políticos, estamos viviendo un mundo completamente interconectado. Es más, ahorita que veo a algunas personas usando sus celulares, pues para usar su celular tuvieron que haber puesto aceptar a un contrato que les impone Microsoft o les impone Apple, un contrato que está domiciliado en Estados Unidos y que ustedes simplemente le ponen aceptar, ni siquiera les preguntan si aceptan o no. Entonces tenemos la vigencia de un ordenamiento jurídico extranjero, el norteamericano, en territorio mexicano,
controlando el 100% de las telecomunicaciones de nuestro país, controlando el 100% de las preferencias del consumidor en nuestro país. ¿Y podemos hacer algo al respecto? Pues la respuesta es no. Son poderes fácticos que, como decía el doctor Matute, se imponen a una realidad nacional y que nos imponen la necesidad de establecerles límites, de preguntarnos qué límites debe de tener la actuación de todos estos grandes consorcios internacionales, proveedores de servicios, prácticas inclusive que afectan medio ambiente y una serie de temas de gran relevancia hoy, que es muy importante que los tomemos en consideración y que reflexionemos al respecto desde una perspectiva global. El doctor Matute tocó temas muy importantes: la autonomía de los tribunales, su independencia, lo regional frente a lo nacional y frente a lo mundial. Son temas que nos deben de provocar muchas reflexiones, son temas sin duda provocadores del día a día. No es extraño observar que hay presiones hacia las judicaturas federal, estatal. Afortunadamente, esta es una tendencia que se provoca que se fortalezcan los poderes judiciales de los estados. Y ejemplo de eso es el Estado de México, donde tenemos una relación extraordinaria con los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. No solo una relación armónica y coordinada, sino una relación de cooperación mutua, que es lo que debe de ser la división de poderes. Una relación de cooperación, sí división, sí separación, sí pesos y contrapesos, pero sobre todo cooperación institucional en el marco constitucional y legal que nos rige. Por eso aprovecho la ocasión para saludar a mi estimada amiga, la licenciada Hilda Salazar, y rogarle que le transmita un caluroso saludo a nuestra querida gobernadora Delfina Gómez Álvarez, deseándole que espero que las reflexiones que se lleven a cabo en este Congreso sean de utilidad tanto para el Poder Ejecutivo como para el Poder Legislativo de nuestro Estado. Y sin duda, los fenómenos de globalización, los fenómenos de interconectividad y tutela de los derechos humanos van a ser temas que este Congreso va a abordar desde una perspectiva multirregional, internacional, y seguramente es la riqueza de un Congreso de esta naturaleza. Todo Congreso que se precie de ser interesante, bueno, debe iniciar con muy buenas expectativas, y este sin duda las tiene. Esperemos que ahora culmine con mucho provecho para todos los que estamos participando en él y para la sociedad mexiquense y la mexicana en su conjunto. Muchas gracias. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la declaratoria inaugural. Son las 10 de la mañana con 26 minutos del 22 de mayo de 2024 y declaro formalmente inaugurado el Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global, teniendo plena confianza que lo que aquí se exponga servirá para obtener herramientas de análisis para la práctica jurídica del derecho administrativo global. Enhorabuena y muchas gracias. Agradecemos el mensaje del magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar. Invitamos a nuestras autoridades a descender del escenario para ubicarse enfrente de la primera fila de este auditorio, y a nuestros asistentes los invitamos a permanecer de pie a fin de llevar a cabo la toma oficial de la fotografía de este Congreso.